Vamos a tener nuestra breve meditación de este capítulo 2 del libro de Jonás, hermanos, conocido como el Salmo de los Salmos. Estoy poniendo aquí mi temporizador para poder tener control del tiempo. Y es conocido de esta manera, hermanos, por la cantidad de salmos a las que el autor Jonás hace referencia. Eh, es probable que quizás al menos 15 salmos él está citando con respecto a lo que él está diciendo en este salmo del capítulo 2. Y quiero tratar de rápidamente contextualizar para poder tener nuestra breve meditación. Hace 8 días ya comenzaron ustedes con el capítulo 1, este maravilloso libro que tiene por propósito mostrarnos quién es Dios y el glorioso evangelio de su Hijo Jesucristo. Un glorioso evangelio que nos habla de su gran, inmensurable misericordia para con los hombres. Pudiéramos resumir el propósito principal de Jonás con el propósito de mostrarle al pueblo de Dios cuán misericordioso es Dios, cuánto se complace Dios en perdonar. De hecho, llegaremos a ese punto, pero Jonás capítulo 4, verso 2, nos dice precisamente esto, nos deja ver la luz de lo que hay detrás de toda esta escena. Nos deja ver que Dios es clemente, este Dios santísimo es clemente, es piadoso, es tardo para enojarse, grande en misericordia y que se arrepiente del mal. Y vemos que en esta narrativa de este profeta, que no se habla tanto de lo que es el mensaje como de lo que está sucediendo en la narrativa, tiene por propósito mostrarnos a este Dios santísimo. De hecho, ustedes recordarán cuando oyen estas palabras en su momento que es un eco a lo que Moisés le mostró el Señor cuando, perdón, a Moisés le mostró el Señor cuando Moisés le decía en el capítulo 33, déjame ver tu gloria. Y el Señor le dijo, no puedes ver mi gloria, no podrás ver mi rostro, porque quien vea mi rostro morirá. Sin embargo, te pondré en una peña, y yo pasaré delante de ti y mirarás mi espalda. Y vemos en el capítulo 33 de Éxodo, perdón, 34, que lo que el Señor le deja ver a Moisés es a Cristo. Es este carácter precioso de la manifestación gloriosa de Dios en la persona del Hijo. Y el libro entero de Jonás tiene el propósito de mostrar esta bella imagen de este glorioso Dios santísimo que no tendrá por inocente al culpable, pero que también es grande en misericordia y se arrepiente del mal. Cosas que para nosotros son sumamente difíciles de comprender, hermanos. Existe este balance en la persona de nuestro Dios? Y ya recorrieron un poco al respecto del libro, este Jonás, hijo de Amitai, que fue profeta en los tiempos de Jeroboam. Si ustedes van al libro de Reyes, capítulo 2, verso 14, capítulo 14, verso 54, segundo libro de Reyes, 14, 25, ustedes se darán cuenta que en este periodo de Jeroboam, este profeta es mandado también a darle una profecía a Jeroboam. Y esto es en los tiempos en los que todavía el reino del norte no ha sido llevado cautivo. Y es importante tener en mente todo este contexto porque creo yo que el contexto de Jonás tiene mucho que ver con el libro del profeta Jonás. Este profeta es enviado a Nínive y Nínive es la capital de Asiria. Asiria es un pueblo enemigo de Dios. Es un imperio que se está levantando y que posteriormente será utilizado por el Señor para disciplinar precisamente a su pueblo. Pero para este momento Asiria ya es un enemigo y Nínive es la capital de este reino.
Y el Señor le encomienda, como ustedes vieron en el capítulo 1, una misión a Jonás. Y Jonás tenía que ir y predicarles porque la maldad de Nínive era tal que no podían discernir entre su mano izquierda y ni su mano derecha. Pero Jonás, vemos en el capítulo 1 que se rehúsa a ir, que él se rehúsa a ir a este lugar. Y sabemos que él desobedece el llamado del Señor y vemos toda esta imagen que ocurre en el barco. Dormilón, levántate, ¿no ves que perecemos? Y estos hombres conocen que aún las tempestades no son únicamente cuestiones de la energía y la gravedad y la luna, sino ellos entienden que es una cuestión en donde Dios tiene control de todo, aunque ellos son pueblos paganos, ellos reconocen que hay deidades y echan suerte y se dan cuenta que es Jonás. Que es Jonás la persona, la causa, lo levantan y Jonás confiesa: yo sirvo a Jehová, Dios de los ejércitos, cuyo Dios es Dios de los cielos y de la tierra y de los mares, y estoy desobedeciendo. Y entonces lo avientan al mar, porque él dice: esto es por causa mía, aviéntenme al mar y entonces esto se calmará. Y tengo que darles esta narrativa, hermanos, porque yo creo que como la versión hebrea de nuestras Biblias, el capítulo 2 no empieza con el versículo 1 de nosotros, sino empieza con el versículo 17 del capítulo 1. Obviamente, la traducción que nosotros tenemos estuvo separada con la intención de dar una esperanza, pero la intención de esta separación nos puede hacer pensar o romper la intención del autor. Porque como bien dijo nuestro hermano Víctor, Jonás no es la estrella de esta historia. Tampoco es este gran pez que ha sido puesta en debate si existió, si no existió. No es ninguno de esos aspectos que a muchos de nosotros nos sorprenden cuando éramos niños y que se usaban para atraer nuestra atención. Porque el Dios que es mostrado en este capítulo es mucho más grande que este Jonás y es mucho más grande que este gran pez. Es mucho más grande que estos mares que se embravecen. Es este Dios al que quiere mostrar Jonás, el autor. Y para eso fue inspirado, hermanos. Jonás es aventado porque él dice: aviéntame. ¿Qué sentido tiene entonces? Ya aviéntame. Y ahí debería de terminar la historia. Y el capítulo debería de iniciar con esta palabra que ustedes, yo espero, inmediatamente recuerden, porque es una palabra que en el Nuevo Testamento tiene un significado enorme. Pero Jehová. De hecho, esa es la fuente de este glorioso salmo. Así como es la fuente de la mayoría de los salmos que David cantaba, así como es la fuente de los salmos que vemos en el Nuevo Testamento, y así como es la fuente de la expresión paulina en Éfeso, cuando dice: pero Dios, que es grande en misericordia. Y este es el escenario pintado para mostrar a un glorioso Señor. No para mostrar a un gran pez que fue creado por este Señor. No para mostrar un mar embravecido que es controlado por este Señor. Sino para mostrar a este Dios glorioso que tuvo misericordia de Jonás. Y ese es el foco de nuestro salmo de esta mañana. Porque realmente esto es lo que está ocurriendo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Esa es la escena que lleva a Jonás en el fondo de la mar a adorar a Dios. ¿Y qué es lo que encontramos en nuestro capítulo? Una adoración por parte de Jonás y la salvación que recibe Jonás. Eso es lo que nosotros estamos observando en este capítulo 2. Cómo Jonás es salvado y él concluye, como lo hemos leído ahorita, las salvaciones de Jehová.
Él sabe, y por eso es sumamente importante poder entrelazar este versículo 9 con el versículo 17, porque el que tuvo misericordia de Jonás fue Jehová. Pero Jehová preparó un gran pez para rescatar a quién, hermanos, a un creyente nacionalista obstinado, a un hermano muy obstinado, a uno que tiende a olvidar las misericordias de Dios y piensa que son merecidas. Ahora, para esto y llevar a la meditación cristocéntrica, quiero recordarles algo. Este libro fue escrito con el propósito de mostrar las misericordias de un Dios santo a un pueblo rebelde. La época que está pasando en Israel no es la mejor época, hermanos. Israel está siendo constantemente pecaminoso. De hecho, tienen a un Jeroboam. Y yo espero que ustedes puedan ver la imagen del libro completo mientras lo meditamos. Pero por acá tenemos a un pueblo escogido por gracia, que se le han enviado profetas una y otra vez, como Elías, Eliseo, y que no han querido obedecer, sino que han preferido rendirse, lo que hizo el pueblo del norte. ¿Recuerdan esa historia? Ellos hicieron sus propios dioses, hicieron 2 becerros de oro después de la separación del reino y se postraban a ellos y tenían esta adoración falsa. Ahora tengan en mente que Jonás está en esta época donde el reino del norte ha sido muy deteriorado espiritualmente y ahora han cambiado la adoración verdadera por una mezcla completamente abominable. Y el Señor les ha mandado profetas una y otra vez y ahora viene Jonás y a Jonás le es mandado predicarle a Nínive. Yo espero que puedan ver lo que está pasando aquí. Porque Nínive es una ciudad pagana, que su pecado ha subido de tal manera que dice la expresión no pueden distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Es decir, están tan entorpecidos por su pecado que no pueden discernir entre lo que es natural y antinatural, entre lo que es la realidad de vivir como seres humanos o de vivir como animales. Y el Señor le dice a Jonás, ve y predícales. Y la historia pasa en todo este aspecto con un propósito sumamente importante, hermanos. No lo pierdan de vista. Hay un comparativo detrás de esta escena en donde no debemos de olvidar que está el reino del norte y Nínive. Y deberíamos de cuestionarnos por qué Jonás no quiere ir a predicar a Nínive, pero sí fue con Jeroboam. Y deberíamos de considerar en nuestros corazones qué diferencia hay entre el reino del norte y los ninivitas. ¿Por qué Jonás está teniendo este comportamiento de desobediencia abominable, nacionalista, pensando que para acá sí hay misericordia y para acá no debería de haberla? Ahora, hermanos, yo quiero que piensen en todo esto, porque esta es una muestra del amor y misericordia para el reino del norte. Si yo tengo misericordia de Nínive, ¿cuánto más no lo podré tener de ustedes que hice un pacto con ustedes? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué no vienen a mí? Ese es el mensaje detrás de esta escena de Jonás. ¿Por qué si estoy teniendo compasión de este pueblo que ustedes saben cómo se dirigen y no tienen mi ley, pero ustedes la tienen y se comportan igual? ¿Por qué no la he de tener de ustedes si claman a mí? ¿No ese era el mensaje de los profetas? ¿No hablaban de juicio y misericordia? ¿No hablaban del juicio y destrucción y de la gracia que vendría hacia ellos? Y en esta imagen, en donde es el mensaje que le mandan a dar a Jonás hacia Nínive, Jonás se empecina, prefiere irse al mar y el Señor muestra su misericordia, mandando un pez. Y estando en ese lugar, Jonás considera que Dios es misericordioso
y de Él viene la salvación. Ahora nosotros podemos romantizar esto, decir, ay, como esta historia que nos contaban, pues está ahí en el pececito y ya prendió una velita y tiene una mesa que se encontró. Nada de eso es verdad, hermanos. Está en un pez apestoso, lleno de desechos, completamente oscuro, con todo lo que implica estar en el estómago de un gran pez, sin tener luz ni alimento 3 días y 3 noches. Y de ahí, por primera vez, Jonás considera que fue el Señor que tuvo misericordia de él y escribe este bello salmo de adoración, porque cuando él quería perecer, y el salmo nos dice muchos detalles, dice, yo llegué hasta el fondo de la mar, en el Seol. Es muy probable que él se valiente y dice, sí, échenme. Y dice que las olas le venían. Y seguramente se agotó su fuerza. Para aquellos que han estado en el mar y que saben lo que es esto, golpean y golpean y no paran y no paran y no paran. Sus fuerzas se acaban. Y él se da por vencido y empieza a caer. Y dice que llegó al fondo. Y que cuando estaba en el fondo, el Señor tuvo misericordia. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y entonces, estando en el pez, Jonás piensa sensatamente y dice, Señor, tú me has salvado. Tuya es la salvación. Y el pez lo saca y lo deja en la tierra. Hermanos, Jonás en muchos aspectos es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo por contraste. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos a Jonás y a Cristo, Jonás hace lo contrario de lo que Cristo hizo. Jonás yerra en lo que Cristo no. Pero también Jonás es un tipo de Cristo en su misión y en su propósito. Jonás lleva un mensaje de salvación y Jonás tiene que descender para morir y tiene que salir para llevar un mensaje de salvación a los pecadores. Nosotros conocemos un hombre que también estuvo en el Seol 3 días y 3 noches, que estuvo en el lugar de los muertos y que trajo una mayor salvación. Este es quien declaró Jonás, del Señor es la salvación. La salvación es de Jehová, hermanos. Y nosotros conocemos a un hombre que no fue como Jonás en su desobediencia y no obstante, él también descendió hasta el lugar de los muertos. Y es esta imagen descrita en Mateo 12, Mateo 11, en donde se acercan los hombres para decirles, después de haber visto todas las señales de misericordia que Cristo ha hecho, de los ciegos que ven, de los enfermos que son sanados, ellos llegan y le dicen, muéstranos señal para saber que tú eres el que esperamos. Y el Señor les dice, señal no tendrán sino la del profeta Jonás. Hermanos, no deslinden lo que el Señor Jesús les está diciendo. Jonás vino con un mensaje de misericordia. Jonás vino con un mensaje de misericordia después de que estuvo 3 días en este pez y salió y llevó salvación a un pueblo pagano. Y el Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes me ven haciendo todas estas obras y dicen, danos una señal, pues señal tendrán de Jonás, quien salió de este lugar y trajo misericordia. ¿Cuánto más no uno que es mayor que Jonás y que está delante de ustedes? Hermanos, de hecho si ustedes leen Lucas 11, el paralelo en Lucas 11, se van a dar cuenta por qué el Señor está diciendo que la señal de Jonás no es Jonás per se, sino la utilización de este hombre que estuvo en el vientre de un pez y que el Señor lo salva para llevar un mensaje de salvación, un mensaje de misericordia, para decir Jonás habló de estas misericordias. Y así como Jonás estuvo así, así yo estaré y seré levantado y traeré un mensaje de salvación mayor. Hermanos,
mayor que Jonás, mayor que ese pez, y mayor que es el que controla todas las cosas y que es mostrado en el libro de Jonás, es al que tú y yo adoramos hoy. Porque es este glorioso Dios que se complació de hombres como tú y como yo, que no somos mejores que ninivitas, ni somos mejores que los israelitas, sino que por pura gracia Él nos ha salvado y nos ha hecho llegar el mensaje de salvación. Hermanos, si tú y yo esta mañana podemos adorar a nuestro Dios, es porque tú y yo deberíamos de haber quizás recibido el juicio que Jonás esperaba sobre los ninivitas, o el juicio que quizás esperaban los demás sobre Israel, o el juicio que quizás esperaban sobre Jonás, porque Jonás desobedece. Pero el Señor sigue mostrando misericordia y misericordia y misericordia para que los hombres que escuchan de este Salvador que estuvo 3 días y 3 noches en el lugar de los muertos y se levantó, puedan mirarle y con confianza decir: Señor, perdona mis pecados. Porque si tuvo compasión de ninivitas, si tuvo compasión de un profeta extremadamente rebelde, y si ha tenido compasión de su pueblo, ¿cuánto no tendrá compasión de ti si lo buscas? Ese es el mensaje de Jonás, hermano. Y yo espero que tú y yo esta mañana podamos adorar a nuestro Dios, porque hemos conocido a este Señor que ha anunciado su salvación. Por cierto, si tú no lo conoces, qué triste, es un glorioso Salvador. Y hoy podría de tu corazón salir adoración como la de Jonás, cuando conozcas su gracia y su perdón. Sigamos adorando a nuestro Señor, hermanos.